A raíz de la denuncia del exdirector de Petróleos Mexicanos de Pemex, Emilio Lozoya, ante la Fiscalía General de la República, en la que implica a 3 expresidentes en actos de corrupción, el presidente López Obrador ha insistido en que la mejor vía para someter a juicio a Carlos Salinas, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto es mediante una consulta popular que los legisladores de su partido ya pusieron en marcha. Veamos el contexto. La bancada de Morena en el Senado presentó una comisión encargada de presentar la solicitud de realización de una consulta popular para investigar y juzgar a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari. Esto luego de que 15 legisladores de ese partido solicitaron realizar una consulta para juzgar a los expresidentes que gobernaron el país entre 1988 y 2018, petición que fue rechazada porque no tenía el apoyo de al menos 43 senadores. Por ley, hay 3 formas de solicitar una consulta sobre un tema de trascendencia nacional, que la pida el jefe del Ejecutivo, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso o el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Además, este domingo Morena inició la recolección de firmas para reunir el 1.800.000 necesario para solicitar la consulta por la vía ciudadana. También lo hicieron simpatizantes del Partido del Trabajo. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, señaló que si el Congreso aprueba la consulta, se realizará en agosto del 2021. Córdoba dijo que esto implicaría la organización de un proceso equivalente a una elección con el mismo número de casillas, funcionarios y ciudadanos requeridos, por lo que sería necesario revisar el presupuesto fijado por el instituto. La dirigencia del Partido Acción Nacional apuntó que la consulta es innecesaria y que si hay pruebas contra los exmandatarios, se debe presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes, y como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bonito inicio de semana. Bonito inicio de semana también a ti. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, querido Genaro. Muy buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Hola, muy buenas noches. Bien, gracias, Genaro. ¿Tú qué tal? Todo bien. Y ahora regresa a la mesa Viridiana Hernández. Ella es asesora y militante de Morena. ¿Cómo estás, Viri? Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Genaro. Bienvenida. A ver, me quedo contigo y luego vamos con Eder. ¿Qué les parece? Escuchamos primero a los dos compañeros de Morena en la mesa para platicar un poco sobre esta consulta. Estás en un parque público, Viri, recolectando firmas también. Eder, tú también, pero empiezo contigo, Viri. ¿Lo ves como un ejercicio útil o es un despropósito? Porque pues, la verdad es que ya lo comentamos varias veces en esta mesa. Creemos que la Suprema Corte de Justicia lo va a invalidar. Sí, claro. Para empezar, me gustaría aclarar un poco sobre estas 3 vías, ¿no? Que ya ha hablado muchísimo el presidente. Una es la vía de las cámaras de diputados con el 33%, perdón, de cada una de la integración y que lo presentarán en su oportunidad, ya lo han anunciado, en cada una de las cámaras. Pero sí me gustaría diferenciar de la consulta que está en las calles, ¿no? Que es por la vía de la ciudadanía y que esta consulta no necesariamente es de Morena o no la promueve Morena. La promovió desde el inicio. Para iniciar este procedimiento de consulta popular se da un aviso de intención a alguna de las dos cámaras y la promovió Omar García, que es un compañero sobreviviente de la noche de Ayotzinapa, y una compañera que se llama Ariadna Baena, una joven estudiante activista. Entonces, ellos proponen la consulta, ellos realizan el trámite ante el Senado, dan el aviso de intención y realmente, pues bueno, ya está en las calles este formato que pues busca que se pueda, la pregunta va más o menos así, ¿no? Porque el tema sí es como enjuiciar a los presidentes, pero lo que busca este formato, o lo que están buscando en la vía formal, es que las autoridades correspondientes puedan realizar investigaciones a fondo y si de estas investigaciones se derivan hechos constitutivos de delitos o algún delito que haya causado daños graves al país, pues que se inicie un procedimiento judicial cuidando el debido proceso, ¿no? Entonces, me parece que vale la pena y va a ser una discusión bastante buena o bastante que vamos a esperar mucho en la Suprema Corte, porque como saben, aunque el INE es el que valida la cantidad de firmas que se deben reunir, no más de 1.800.000, la Suprema Corte es quien valida la constitucionalidad de la pregunta. Entonces, sí me gustaría como diferenciar que estos compañeros son los que iniciaron la propuesta de consulta ciudadana y me parece que es que justamente Morena anunció que se va a sumar a este esfuerzo, pero el esfuerzo lo encabezan ellos.
A ver, vamos a escuchar un contrapunto antes de oír a Eder. ¿Cómo escuchas esto, querida Lisa? Yo sé evidentemente que tú tampoco, tú no estás a favor de esta encuesta y ya hemos platicado que incluso podría ser inconstitucional, pero ¿qué opinas después de haber escuchado a Viri de este ejercicio que están haciendo en las calles? Pues mira, dos cosas. Primero, validar el hecho de que efectivamente es o sea, el mecanismo de la consulta ciudadana es algo deseable y es algo que debe utilizarse debidamente, aunque en su momento también recordarás, discutimos que cuando se aprobó la reforma constitucional por la que se le dio vida, pues quedó bastante restringida por el tema del 2% del padrón Ujú. electoral, pero también por el tema de los temas que excluye, ¿no? Tú ya dijiste, excluye derechos humanos, lo mismo que asuntos militares, de presupuesto, ingresos públicos, cuestiones de infraestructura. Entonces, quedó relativamente limitado, pero hay que decir que es un mecanismo deseable de democracia participativa. Ahora, estamos en un proceso anterior a eso, que es la recolección de firmas sobre una pregunta, pues que a todas luces va a terminar siendo violatoria de derechos humanos, porque la Constitución lo que hace es proteger tanto a víctimas como a imputados que enfrenten un proceso penal con dos cosas fundamentales, que es la presunción de inocencia y el debido proceso. Entonces, incluso si, digamos, la consulta prosperara, el INE formulara la pregunta, esta se llevara a cabo en la primera semana de agosto del 2021 y el resultado fuese entonces someter, digamos, emitir un mandato popular para someter a los expresidentes a un proceso legal en su contra, pues la consecuencia sería su invalidación en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Además de un efecto negativo en lo que se conoce como la anticipada sentencia colectiva, ¿no? Que determinaría la culpabilidad de los imputados y que discutimos incluso la semana pasada con respecto al caso Lozoya, eso podría ejercer sobre el proceso el denominado efecto corruptor. Pero más allá de eso, me llama la atención que Vivi ahorita lo que dice es, bueno, si todo sale bien y Morena se suma y este esfuerzo tal, pues la consecuencia sería pedirle a las autoridades que iniciaran una investigación en la que se cuidara el debido proceso. No hay necesidad de hacer eso, precisamente porque todos los delitos cometidos por funcionarios y exfuncionarios públicos se pueden perseguir de oficio, es más, se persiguen de oficio. La Fiscalía General de la República tiene la facultad para iniciar estas investigaciones y judicializarlas por sí sola, sin necesidad de que medie una denuncia en el medio. ¿Eso qué significa? Pues que consulta o no consulta. Quien puede y debe investigar todos los delitos que se le pueden imputar a estos expresidentes, a cualquier otro funcionario o a una persona común, es la Fiscalía o las Sí. fiscalías estatales si se trata de un delito del fuero común. Entonces, en términos llanos, no se necesita de la denuncia y mucho menos del mandato popular. Pero la última cosa que sí quería decir Ujú. es que los efectos perversos que podría traer esta consulta sería precisamente el descrédito de la Suprema Corte de Justicia, que estaría forzada a emitir un fallo tremendamente impopular Ujú, ujú. para no permitir una consulta sobre el enjuiciamiento de los presidentes y entonces tendríamos a un poder judicial que nuevamente se pondría en la palestra Claro. como el opositor a la lucha efectiva de la corrupción. Bien. A ver, contrapunto, Eder. Entonces, la utilidad, después de haber escuchado a Lisa, después de haber escuchado también a Viri, ¿cuál es la utilidad que le ves a esta consulta? Tú estás participando también, por cierto, recaudando Sí, firmas. pues ayer me tocó estar acá en el Estado de México, pero em, a ver, yo creo que los puntos que pone Elisa sobre la mesa son muy importantes de analizar. Estoy seguro que la intención del presidente de la República cuando dice que se consulte al pueblo no es el debilitar a la Suprema Corte de Justicia o al Poder Judicial, al contrario, pero si hay un riesgo ahí si de pronto se emite una sentencia sobre la pregunta específica que se le haría en la consulta a la ciudadanía y es en contra de la pregunta, podría ser que termine siendo un efecto contrario al que pretende el presidente López Obrador y eso hay que analizarlo con mucha seriedad y con mucha objetividad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está buscando Andrés Manuel López Obrador con esta consulta? No se está enjuiciando, efectivamente cualquier funcionario público que cometa un delito, que se compruebe que, que hay una presunción de un delito, pues se le tiene que investigar porque están las pruebas, porque se tiene que respetar el debido proceso, etcétera. Pero estos no son funcionarios públicos cualquiera, son expresidentes. Es un proceso que no se ha hecho en la historia. Entonces, más allá de si estoy a favor o en contra de la consulta, que ya lo habíamos hablado acá, yo por supuesto estoy totalmente a favor de que la gente diga lo que opina sobre este proceso, pero por la motivación de fondo del presidente López Obrador, que es el darle el respaldo al Poder Judicial, el respaldo popular
al Poder Judicial de una medida que es histórica y que implica la confrontación con un poder de facto, que es el poder que representan los expresidentes en la historia de México. Entonces, eso es el trasfondo. Efectivamente, se tiene que cuidar mucho el proceso y tenemos que ser muy cuidadosos. Y lo digo ahora con toda claridad, si la Suprema Corte de Justicia determina que es inconstitucional Sí. la pregunta que se haga, no tenemos que irnos en contra de la Suprema Corte de Justicia porque es muy delicado lo que se está preguntando, porque es muy complejo el proceso que se está llevando a cabo. Entonces, más bien aquí creo que hablarle a los compañeros y compañeras del movimiento y decirles con mucha claridad la intención, desde mi lectura, claro, es fortalecer este proceso para que no se caiga por los poderes fácticos que implican y que están detrás de los expresidentes. Y eso entonces implica respaldar y Bien. respetar la decisión de la Suprema Corte de Justicia, sea a favor o sea en contra de la pregunta y de la consulta. Bien. Y finalmente Pero el eco, contrapunto. rapidísimo, A ver, Claudia. rapidísimo, nada más es que es decir que en tanto que son expresidentes y volvieron a ser ciudadanos comunes, no hay ningún impedimento legal para que se les investigue, Sí, se o les sea, enjuicie, pero incluso se les así debiera encarcele, ser. de manera que el tema no depende del mandato popular. Bien. El eco. Yo siento que hemos llegado ya a un punto muy peligroso en el que la necesidad de uno y la obediencia de otros nos está llevando a escuchar cada barbaridad y a terminar incluso ofendiendo a las víctimas de este país que se cuentan por decenas de miles. Hoy escuché a Lorenzo Meyer, que es un historiador de su trayectoria, de su peso, decir que si no hay 1.600.000 ciudadanos que hagan el esfuerzo de ir a firmar por la consulta, el país merece lo que ha tenido. Y pues no, las decenas de miles de familias que padecen, por ejemplo, el infierno de no encontrar a sus seres amados, no merecían un gobierno como el de Calderón, no merecían un gobierno como el de Peña Nieto y no merecen un gobierno como este que cree que se puede consultar al pueblo el acceso a la justicia, a la verdad, a la memoria, a la no repetición y a la reparación. Para mí sí es impresionante cómo antes de darle vuelo a una idea o inmediatamente salir a juntar firmas, no se puede ni siquiera hacer las preguntas procedimentales como las que pone Lisa sobre la mesa. ¿Alguien en serio cree, o sea, de verdad en esta mesa, alguien cree que la Corte va a calificar como constitucional una pregunta que por traer como posibilidad un no podría limitar el derecho de acceso a la justicia a las miles de víctimas del país? O que saliera el sí y se violara el principio de presunción de inocencia de exfuncionarios, que a todas luces se va a volar. Esta propuesta, esta pregunta jamás va a pasar los parámetros de constitucionalidad en un análisis de la Corte. Pero imaginemos, como dice Lisa, imaginemos que sí, que se le da vuelo a la Corte, que la Corte enloqueció o se vio presionado. El resultado de esa consulta no es vinculante para el presidente, porque no tiene el presidente vela en el entierro en un proceso penal. Y si él ha justificado este ejercicio diciendo que él no quiere ser el verdugo o el magnánimo, con que deje de estar vulnerando presunciones de inocencias y debidos procesos en sus mañaneras. Ahora, ¿quiere tener López Obrador participación en un proceso de justicia? Pues que ya inicie los trabajos para construir los mecanismos extraordinarios de justicia, la famosa justicia transicional que hemos dicho aquí tantas veces, que le prometió a las víctimas 2 veces en 2018. No quiere que se le vea como un verdugo por impulsar estos mecanismos. Ahí sí, que promueva una consulta con una pregunta correcta, que tendría que ser que si está el pueblo de acuerdo con un mecanismo internacional contra la impunidad, con la ONU y una Comisión Nacional de la Verdad, porque lo que se tienen que investigar son hechos atroces, son las atrocidades que ha enfrentado este país y que han generado las decenas de miles de víctimas. Pero si sigue de frente con esta irresponsable, inconstitucional y solamente para el servicio de su discurso político esta consulta, el principal obstáculo para la justicia en este país se llama Andrés Manuel López Obrador, que cree que yo, que ustedes, que quienes nos están viendo ahorita, podemos decidir si deben tener justicia o no las decenas de miles de familias y víctimas de los últimos gobiernos. Finalmente, a ver, Pero más importante que todo eso es que no sería vinculante para la Fiscalía General de la República, porque la Fiscalía es autónoma y no le podría ordenar iniciar una investigación ni al Poder Judicial fallar en un sentido o en otro con respecto al resultado de la consulta, aun si el mandato fuera unánime. Bien, déjame escuchar rapidísimo a Viri y después vamos a corte porque tengo que leer la réplica. Medio minuto. Sí, justamente, además de todo caso de que pasara la constitucionalidad, se necesita la participación del 40% en la lista nominal. Y otra cosa que no me gustaría quedarme con eso es la descalificación que hace
Lecona sobre las personas que están promoviendo la consulta, porque él ha trabajado con víctimas, pero me parece que el compañero, la intención del compañero Omar García, que es víctima de uno de los hechos más atroces que ha pasado por manos del Estado, me parece que la descalificación está totalmente fuera de lugar. Bien, bueno, hacemos una pausa y recuperamos este tema otro día porque tenemos que ir a otro tema. Entonces, una pausa. Al regresar, el vocero de la presidencia presentó en la conferencia mañanera una lista de organizaciones de la sociedad civil que, según él, reciben financiamiento extranjero para oponerse al Tren Maya. Las organizaciones acusan de linchamiento y piden al Ejecutivo, al presidente, abrir un diálogo con quienes defienden a las comunidades afectadas por el Tren Maya. Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.